Hola, buenos días. Muchas gracias a todos por haber venido a este Día de las Letras de la Facultad de Filología de la Complutense. Es un placer recibiros en Paraninfo y es maravilloso que la facultad y José Manuel Lucía y el Paraninfo acoja este ciclo que se llama Literatura en Escena, que en principio está dedicado a alumnos de secundaria y de bachillerato, pero hoy que estamos en Paraninfo y en el Día de las Letras, pues abierto además a muchos más alumnos también de la facultad. Empezamos el día 19 este ciclo y esta primera semana, que es en torno al día 23 de abril, lo queríamos dedicar especialmente a la literatura escrita por mujeres en español, en España y en Hispanoamérica. Cerramos esta semana con una actividad estrella por este tema y por quienes la protagonizan. Vamos a escuchar pues, a dos de las escritoras más importantes que hay ahora mismo en España. Una es Premio Nadal, Ana Merino, y otra es Premio Nacional y Premio de la Crítica de Poesía, Raquel Lanceros. Las dos son poetas. Y las dos son, como decían en el 1, 2, 3, amigas, aunque no residentes en Madrid porque se mueven mucho. Es muy bonito porque Raquel me contó que cuando hacían esta antología de la que van a hablarnos y de la que van a leer algunos poemas de poetas que seguramente de las que no hayáis oído hablar, porque desgraciadamente no estaban en el canon. Gracias a ellas seguramente empiecen a estar poco a poco. Pues me contaba Raquel que era un proyecto muy ilusionante de rescatar a grandes escritoras que eran desconocidas en la historia de la literatura, pero que además lo mejor que había sacado de esto era la amistad con Ana, ¿no? Y todos estos proyectos de los que ellas van a hablar de esto, ¿no? De este compromiso con la literatura, cuando implican la pasión por algo, en este caso de ella por las letras y por estas autoras, siempre se trabaja como con los sentimientos a flor de piel, y esto pues creo yo que provoca estas grandes amistades cuando hay química y cuando hay empatía, ¿no? Entonces tenéis como doble o triple privilegio, ¿no? Escuchar a estas autoras desconocidas que ellas han rescatado en voces de dos escritoras que además tienen muchísima química entre ellas, con el añadido de que hoy, por primera vez, creo que es la primera vez que habláis juntas de este libro en público, ¿no? Entonces, bueno, pues un regalo. Quiero agradecerle a la Fundación EDP el patrocinio de este ciclo y una vez más a la Facultad de Filología por acogernos en esta actividad, y os dejo con ellas, que os lo vais a pasar genial. Gracias. La verdad es que estamos encantadas de estar aquí y de poder compartir la experiencia maravillosa que tuvimos escribiendo juntas, trabajando juntas en esta antología, y lo importante que fue para nosotras. Efectivamente, yo vivo un poco lejos, vivo en Iowa City, Iowa, que está al otro lado del Atlántico, en el medio oeste americano, pero tuve la suerte de tener un sabático y pasar una temporada en Madrid y sentarme codo a codo con Raquel, ¿te acuerdas?, a trabajar en este libro, ¿no? Entonces, recuperar voces es una experiencia muy bonita, y recuperar voces en equipo es una experiencia maravillosa. Cuando investigas y trabajas con otra persona, hay dos miradas, dos voces, dos formas de entender la poesía, y eso nos hizo disfrutar muchísimo de este proyecto, que es un libro muy grueso, pero que se lee maravillosamente, porque está llena de voces increíbles. Cuenta un poco, Raquel, ¿cómo recuerdas aquella época en la que nos pasábamos la vida en la Biblioteca Nacional y en otras bibliotecas buscando primeras ediciones? Porque teníamos la obsesión de comparar poemas, de elegir el poema más adecuado, de ver qué libros no se habían reeditado, ¿te acuerdas? Aquello fue, sí. Bueno, buenos días a todos, muchas gracias por la invitación, a José Manuel, a Beatriz, a la Universidad Complutense. Un verdadero lujo, un placer estar con Ana, una alegría, además. Y yo recuerdo aquella época como una de las
Dicen que la vida, cuando uno llega al final, espero que nos falte mucho, a vosotros mucho más, se compone de una sucesión de fotogramas que uno ve, ¿no? Eso es lo que cuentan, no sé si es literario o es verídico, pero lo que es seguro es que aquella época para mí es uno de esos fotogramas que voy a ver o que espero ver, porque era primavera, ¿te acuerdas? Sobre todo al final, bueno, era invierno, tuvimos diciembre, o sea, llegué de Iowa en diciembre, nos pusimos a juntar todo lo que habíamos investigado cada una, porque descubrimos que estábamos trabajando en un propósito común y eso fue una buena idea del editor, porque yo estaba trabajando en un proyecto y Raquel también, y dijo, las dos me habéis ofrecido un proyecto y si os juntáis con todo lo que tenéis, porque no voy a sacar 2 libros. Exacto. Y hicimos eso, nos juntamos con el proyecto que llevábamos trabajando bastantes años. Yo ya desde Dartmouth estaba muy obsesionada con hacer una buena antología de mujeres y Raquel también. Entonces ahí hizo muy bien en juntarnos. Sí, efectivamente, fue una confluencia de trabajo previo que propició el editor y que generó una sinergia sin la cual no hubiera sido posible este libro, esa es la verdad. Y lo que comenta Ana de las primeras ediciones, fijaos que cuando uno antologa o recopila, son muchas las decisiones que hay que tomar. Algunas son muy dolorosas. ¿Te acuerdas que teníamos muchas más poetas de las que cabían? Y eso que hemos negociado, ¿te acuerdas que el libro iba a tener 500 páginas y tiene 1000? Sí. Negociamos bastante y logramos incluir a 82, ¿te acuerdas? Sí, fue también una negociación porque el editor pues tiene que distribuir el libro, tiene que editarlo, tiene que financiarlo. Nosotros estábamos y conseguimos sí que el libro fuese como diríamos, un ladrillo, pero un muy buen ladrillo que construye, que recupera voces, que reincide en voces muy importantes para que no se olviden, ¿no? Porque es abrir lo que nos preocupaba en aquella época, porque este libro se publica en 2016, pero es un libro que sigue siendo muy actual, o sea, que sigue siendo una herramienta de conocimiento fundamental. Primero, hicimos una introducción que queríamos que iluminase, pero que no colapsase, porque el lector tiene que aprender y reivindicar a esas personas que habían estado trabajando en antologías y en voces de mujeres, que se habían preocupado. ¿Te acuerdas que hablamos de Federico de Onís, desde el hispanismo estadounidense, cómo ayudó tanto a Gabriela Mistral, cómo una persona, un académico, se preocupa por la poesía y genera sinergias muy importantes, ¿no? También, y fuimos creando pequeñas biografías como entradillas para que el lector, antes de lanzarse a conocer algunos poemas, dijese, y bueno, ¿y quién es esta mujer? Unos cuantos datos, ¿no? Para hacerse una idea, pero sin colapsar, y con una pequeña bibliografía de libros para que pudiese buscar, decir, este poema me encanta, voy a buscar el libro de donde sale este poema, ¿no? Queríamos que fuese también una herramienta pedagógica, de conocimiento, útil, amena, que uno pudiese tenerlo, que lo pueda tener en la cabecera de la cama y todas las noches, venga, voy a leer un par de poemas antes de dormir, que es la mejor terapia que hay para estar con el espíritu puro, relajado, ¿no? Nada de estar mirando el móvil, hay que leer poesía, eso es lo que hay que hacer antes de dormir. Por muchos motivos, ¿no? Porque la luz está efectivamente, interfiere este libro es perfecto para levantarse por la mañana, acostarse por la noche, nada de tener cualquier otro dispositivo. La poesía es el dispositivo mejor que hay que tener. Eso sin ninguna duda. Y fijaos que es un libro que parte de 2 bases, de 2 postulados teóricos que compartíamos, que es el intento de recuperación o de visibilización de voces olvidadas por su condición de mujeres en el siglo XX, olvidadas o postergadas o arrinconadas de algún modo. Y por otro lado, el enfoque panhispánico, que para nosotros era muy importante, es decir, trabajar con el español como un territorio común de unidad cultural dentro de la enriquecedora diversidad. Y en esto también esta antología modestamente supuso después, tal y como lo ha recibido la crítica y el público, las universidades, donde está en muchas de ellas figurando casi como manual de consulta en los departamentos de español, en los estudios de la mujer, en Estados Unidos y en toda América Latina y en España también. Entonces, digamos que ese territorio de considerar una unidad, la lengua, así a lo Pessoa de mi patria es la lengua portuguesa, pues nuestra patria o nuestra matria es la lengua española,
fue muy grato porque de pronto, ¿recuerdas? Fue un viaje a través del espacio y del tiempo donde estaba todo unificado bajo una misma palabra, sí. que unía fronteras, que unía sensaciones, sensibilidades. Exacto, teníamos esa búsqueda y además queríamos abrir una puerta. ¿Te acuerdas que lo titulamos el ensayo que lo inicia La mujer hace camino, ¿no? Y dejar muy claro que esto era simplemente una pieza, que no queríamos decir, lo conocemos todo, lo sabemos todo, no, esto es lo que hemos podido acercar, hay que seguir tirando del hilo, hay que seguir haciendo que la biblioteca crezca, hay que ampliar las bibliotecas. No buscábamos tampoco enfrentarnos, decíamos, vamos a ampliar, vamos a seguir encontrando libros. Hay voces fundamentales que explicamos en la introducción por motivos sociológicos, por espacios de poder que eran muy masculinos, quedaron postergadas, quedaron en otra dimensión. Vamos a cruzar esa dimensión y vamos a meterlas en el espacio y van a abrir otros lugares para reflexionar. Y también en esa introducción que escribimos recuperábamos las voces y los esfuerzos que otros antólogos han hecho y cómo esas antologías, qué rasgos tenían, cómo habían ido creciendo, qué preocupaciones había en aquellos momentos, pequeños detalles, ¿no?, que dialogaban y que hacían que fuese un viaje por el siglo XX y por ese hispanismo que se ha preocupado por la poesía de mujeres. Sí, porque lo cierto es que, digamos que nosotros no partíamos de una confrontación, tanto una confrontación con el canon, sino una necesidad de ampliación del mismo. Es decir, un ensanchamiento, una inclusión de voces que no estaban, más que una discusión de las presentes, que en la mayoría de los casos tienen méritos propios para estar, ¿no? Entonces, verdaderamente sentíamos la necesidad de que el canon fuera ampliado, que es un poco la lucha en la que seguimos estando. Claro, y reflexionábamos, bueno, ¿y por qué los cánones se caracterizan por tener determinadas voces y otras voces quedan fuera, quedan marginadas? Y a veces es, bueno, intereses políticos, otros intereses de poder, lugares de representación, personalidades, o sea, son muchos factores y están ahí, ha sucedido, bueno, pues vamos a recuperar esas voces, vamos a las bibliotecas y claro, era la sorpresa de las primeras ediciones, ¿no? Tener que buscarlos, rastrear libros, decir, oye, esta autora, ¿cuándo fue su primer libro? ¿En qué año? ¿Qué editorial? ¿Por qué esa editorial publica ese libro? ¿Por qué ese editor tiene esa inquietud? Porque también hay que reconocer que la poesía existe y también hay editores detrás que apuestan por la poesía, porque la poesía no da grandes beneficios, da muchos beneficios espirituales de conocimiento de saberes, pero no es superventas, ¿no? O sea que hay también una dimensión de curiosidad, de respeto por el saber. Es más importante el saber porque es lo que nos enriquece a todos. La poesía trae un saber muy especial y luego ir buscando poemas que en cierta medida dialogasen, ¿no? Sí, eso sí que fue también una aventura hermosa, porque queríamos poner los poemas a dialogar unos con otros, efectivamente, dentro de la misma autora y entre autoras, ¿recuerdas? Sí. Entonces buscábamos en muchos casos también el imaginario femenino olvidado. Hay muchos poemas que dialogan sobre temas que no han estado tan presentes en la generalidad de los libros de texto, como pueden ser, recuerdas, la maternidad, como puede ser el sentimiento de identidad, el cuerpo femenino. La construcción del yo, cómo me defino, cómo hablo de mí, pero con estos rasgos que tengo, ¿no? Vamos a empezar a leer algunas. Sí. Adelante, Raquel. Una cosa que voy a añadir, Ana, con tu permiso. Hablando de la búsqueda de primeras ediciones, porque el libro, en todo momento buscábamos una especie de consenso de medio camino entre lo académico y lo literario, que era lo que pretendíamos. Yo no sé si lo vemos, pero queríamos que tuviera una solvencia académica suficiente, pero que a la vez fuese un libro abierto a lo divulgativo, a lo literario, casi a lo festivo de celebración de la palabra y del encuentro. Pero teníamos que tomar algunas decisiones académicas serias y firmes, como por ejemplo lo de las primeras ediciones. ¿Qué versión de cada poema vamos a elegir? Porque también teníamos la diferencia entre autoras vivas y autoras muertas. Que con las autoras vivas teníamos ese problema solventado porque consultamos con ellas. Y respetábamos sus datos, y su criterio, lo que, digamos, cómo ellas les facilitamos, por supuesto, la biografía que íbamos
a compartir, o sea, digamos, establecimos un diálogo con ellas, pero las que habían fallecido obviamente nos tocaba a nosotras. Claro, y en algunos casos nos encontramos, que esto ya que estamos en la Facultad de Filología, esto es un trabajo filológico que está muy presente normalmente en la investigación filológica, que es contrastar las diferentes versiones de los poemas. En algunos casos levemente diferentes y en otros bastante diferentes. Entonces, ¿con cuál nos quedábamos? Con la corrección que la autora había hecho a una edad más avanzada, con ese primer poema de juventud, y teníamos que mantener un criterio uniforme para que el libro tuviera credibilidad científica, y adoptamos el criterio de quedarnos con la primera edición. Claro, en como todos los esa casos. pulsión, porque nos interesaba esa primera pulsión juvenil del poema escrito en ese momento, aunque años después, 30 años después, en una antología el propio autor, a veces, hay autores que les encanta, que lo mantienes, y hay otros que les encanta, te lo cambian todo. Entonces, digamos que no, queríamos esa primera pulsión, si era un poema temprano, que saliese ese primer dibujo. ¿No? Y no sabíamos al principio cómo nos iba a complicar logísticamente eso la vida, porque en algunos casos eso resultaba... ¿Recuerdas, por ejemplo, con Ana Valle de Honduras, una poeta nacida, si no me equivoco, los 2 o 3 primeros años del siglo XX o los 2 o 3 finales del siglo XIX, ¿recuerdas? Sí. Y era imposible conseguir... A la Biblioteca Nacional de Tegucigalpa, ¿recuerdas? Por favor, mándenos si encontramos ese libro en PDF, o sea, que fue investigación a tope, o sea, y lo pasamos muy bien, porque investigar es ir a bibliotecas, es hablar con bibliotecarios, es buscar, es emocionarse, ¿no? Había un proceso, y tengo todavía una gran caja con toda la documentación, los papeles, ¿no? Las notas que fuimos tomando, luego los pasábamos, nos sentábamos. La época del trasvase, ¿te acuerdas que la hacíamos en mi casa? Y Ana llegaba, se pasaba el día en mi casa, con una maleta grande, llena de libros. Con una maleta, ¿recuerdas? Y abrías la maleta y la maleta, que pesaba, y entonces sacábamos libros y teníamos toda una habitación entera con todos los libros esparcidos. Sí, bajábamos a comer, lo único que hacíamos, el resto estábamos... Entonces íbamos como... Oye, pero tal y cual... Bueno, aquel proceso de trasvase fue muy emocionante. Y cogimos un montón de poemas, y claro, luego tuvimos que acordar, porque ahí nos salía, vamos... Pero disfrutamos mucho. Luego teníamos un criterio que también hay que decirlo, y nos metemos ya en la poesía, que queríamos que hubiera de cada poeta una muestra suficientemente grande como para que el lector o la lectora se pudieran dar cuenta de la voz que está ahí escondida. Entonces metíamos 6, 7, 8 poemas, nunca menos, salvo en el caso de cuando los herederos no nos dieron permiso para más, que tuvimos todo tipo de anécdotas. De aventuras. Con los herederos, digamos. Sí, a veces el pobre poeta, alguien es el que le representa y no defiende el poeta, lo convierte en otra cosa, entonces de pronto no, solo podéis citar X poemas y tiene que ser, entonces, pero claro, no quieres dejar fuera esa voz, por supuesto. Por supuesto. Y algunas no pudieron salir, pero las reivindicamos, bueno, por circunstancias ajenas a la voluntad de estas editoras que adoran estas poetas, pues no han podido salir, pero ahí está nuestro cariño y nuestro respeto y que por favor las lean. Exacto. Pues yo quiero empezar, porque Ana, como estáis pudiendo comprobar, tiene una naturaleza amable que enriquece cualquier momento en su compañía, y no nos pusimos, la verdad es que no nos pusimos así ninguna condición la una a la otra, íbamos continuamente dialogando y llegando a acuerdos, como una pareja feliz, pero hubo un caso de un poema que yo le pedí a ella que por favor, si me hacía el favor de incluirlo, ¿te acuerdas? Y ella con esta generosidad que la caracteriza me dijo, por supuesto, y es un poema que es uno de los poemas favoritos de mi padre. Es un poema de Juana de Ibarburu, una poeta uruguaya que en España no es tan conocida como desde luego merecería, porque en América llegó a ser nombrada novia de América, un título absolutamente asombroso. Cuando ella murió en Montevideo, ondearon la bandera media asta durante 3 días, fue un duelo nacional. Una poeta de una envergadura, de una sensibilidad y de una grandeza, bueno, como todas las que están en la antología. Pero yo recuerdo a mi padre siempre estarme, desde niña, yo recuerdo a mi padre declamar en voz alta, porque le gusta mucho declamar poesía,
este poema que se titula La higuera. Y además concretamente ante la higuera del pueblo de mis abuelos, y siempre que veía la higuera se acordaba de Juana de Ibarburu. Entonces, claro, yo ahí siento unas raíces sentimentales, biográficas con este poema, que le pedí a Ana que hiciera una excepción y que este poema no fuera consensuado. Así que te agradezco públicamente, Ana, tu generosidad y lo voy a leer. Con vuestro permiso voy a empezar por ahí, antes de cederle a Ana el ejemplar para que ella continúe mostrando estas voces, que además son voces de ida y vuelta, porque Juana de Ibarburu era hija de españoles. Es decir, que en este viaje al español de pronto nos encontramos con este camino invisible, pero muy tangible para el corazón, que une nuestra América, como se suele decir, con España. Y esos lazos siguen ahí, siguen muy presentes, y cuando ahora tenemos la suerte de cruzar el charco y encontrarnos con nuestros hermanos de América Latina, lo sentimos, sobre todo ahora después del COVID, que hace tanta ilusión poder volver a viajar. Bueno, nos vamos a un huerto lleno de árboles. Imaginaos la higuera, si la tenéis presente, que es un árbol además tan emblemático del Mediterráneo, de la ribera sur de Europa. Porque es áspera y fea, porque todas sus ramas son grises, yo le tengo piedad a la higuera. En mi quinta hay 100 árboles bellos, ciruelos redondos, limoneros rectos y naranjos de brotes lustrosos. En la primavera, todos ellos se cubren de flores en torno a la higuera. Y la pobre parece tan triste, con sus gajos torcidos que nunca de apretados capullos se visten. Por eso, cada vez que yo paso a su lado, digo, procurando hacer dulce y alegre mi acento, es la higuera el más bello de los árboles en el huerto. Si ella escucha, si comprende el idioma en que hablo, qué dulzura tan honda hará nido en su alma sensible de árbol. Y tal vez a la noche, cuando el viento abanique su copa, embriagada de gozo le cuente, hoy a mí me dijeron hermosa. Muy bonito eso. Es muy, muy bonito y es un poema con muchísima fuerza. Es un poema, además que bien lo lee, o sea que ahora me lo pone difícil. Ella lee maravillosamente, Y de Juana cuentan, ¿recuerdas que íbamos leyendo de Juana cuentan que tenía una presencia embriagadora, carismática, que hipnotizaba a sus oyentes? Así que no tenemos grabaciones, pero debía ser poesía en estado puro ella. Exacto. Y vamos a seguir con una uruguaya, porque Cristina Peri Rossi nos ha dado la grandísima alegría de ser Premio Cervantes. Entonces, de Juana nos vamos a Cristina, que estos días la estamos celebrando a tope y que tiene una historia muy intensa, ¿no? Porque es la historia del exilio, la historia de muchas luchas, y hay un poema de su primer libro, del 71, que tiene muchísima sensualidad, ¿no? Espero leerlo bien para que se pueda ver ese ritmo, esa forma de expresar sentimientos. Voy a leerlo, voy a intentar. La mojo con un verso y ella, húmeda de mí, rencorosa, me da la espalda. La digo que prefiero las palabras, entonces se burla de ellas con gestos obscenos. La persigo por el cuarto, empujándola con una letra aguda y afilada. Ella se defiende con una cancioncilla mordaz. Cuando damos el combate por finalizado, tiene el cuerpo lleno de palabras que sangran por el cuarto y así, desnuda y herida, con el cuerpo lleno de señales, la tomo una fotografía. Un día seré un escultor famoso y ella posará para mí, muerta de palabras, llena de letras como despojos.
Cuando le concedieron el premio Cervantes a Cristina Peri Rossi hace poco, que ahora la tenemos aquí y en todos los sitios, mañana le entregarán el premio, alguien me dijo, ¿la teníais incluida? Hombre, por supuesto, eso ni se duda. Pero es verdad que nos estamos llevando alegrías muy frecuentes. Igual que Ida Vitale. Efectivamente. Están premiando a nuestras escogidas y eso, bueno, pues de alguna forma también evidencia que teníamos razón, ¿no? Con ellas. Y además se nos acercan, porque algunas no las conocíamos en persona, y se nos acercan, ya en estos 6 años, nos ha pasado tanto a Ana como a mí en muchas ocasiones, y pues hemos conocido a Soledad Álvarez, a Mariela Dreyfus, y se nos acercan para decirnos yo soy, y eso es de verdad que es una especie de comunidad que hemos creado, ¿no? Exacto, porque claro, elegíamos sus trabajos y teníamos que buscar su contacto para pedir permisos, para decir que estábamos investigándolas, que nos dejasen utilizar sus poemas, etcétera, y muchas veces pues viven en cada una una parte del mundo y nos respondían muy amables y era un proceso muy bonito y siempre decíamos, a ver, ¿cuándo coincidimos en algún congreso, en algún viaje? Y bueno, van llegando los viajes y están esos encuentros, ¿no? Poco a poco coincidiendo. Yo iba a leer otra uruguaya, pero me voy a ir a México por cambiar de... Hay que ver Uruguay, ¿eh? Sí. Uruguay es ese paisito, como lo llaman ellos, con una proporción de grandes escritores y escritoras por metro cuadrado, o sea, en proporción a su población, yo creo que es un fenómeno. Irlanda tiene ese fenómeno también, la verdad. Pero nos vamos a México, que es la gran nación del español, si atendemos a tamaño y a número de habitantes, y que también tiene una historia literaria apasionante. Y ahí nos encontramos con una poeta que nos apasiona a ambas, que se llama Rosario Castellanos. Ella fue pionera en muchas cosas. Fue pionera en defender el feminismo, en la literatura y en el derecho civil, en la vida, y el indigenismo. Ella es oriunda de Chiapas y fue una defensora de los derechos civiles de los indígenas, que es una palabra que no sé si se debe usar, de los nativos, de chiapanecos, que son esa cultura hermosa, llena de colores. A mí me fascina. Y ella, en momentos muy tempranos, a mediados del siglo XX, ya estaba luchando por derechos que en cierto modo se han conseguido, pero que también siguen estando pendientes en muchos casos. Y hay un poema que se publicó en un libro llamado Otros poemas en el año 72, que es un año importante, desgraciadamente, porque fue el año de su fallecimiento, a una edad muy temprana, en Tel Aviv. Ella era cónsul de México en Tel Aviv, en Israel, y es un poema que se lee muchas veces cuando se reivindica las voces de las mujeres, porque obedece a esa construcción de la que hablaba Ana, del yo, de la identidad personal, de ese espacio desde el que cantar, que todavía no está muy definido porque no tenemos demasiados referentes femeninos entre las maestras del pasado y necesitamos ubicarnos de algún modo, entender cómo podemos dirigirnos a la sociedad y desde dónde, y en esa negociación seguimos un poco estando también nuestra generación. Y Rosario Castellanos escribió esta belleza que se titula Meditación en el umbral. No es la solución tirarse bajo un tren como Lana de Tolstoy, ni apurar el arsénico de Madame Bovary, ni aguardar en los páramos de Ávila la visita del ángel con venablo, antes de liarse el manto a la cabeza y comenzar a actuar. No concluir las leyes geométricas contando las vigas de la celda de castigo, como lo hizo Sor Juana. No es la solución escribir mientras llegan las visitas en la sala de estar de la familia Austen, ni encerrarse en el ático de alguna residencia de la Nueva Inglaterra y soñar con la Biblia de los Dickinson debajo de una almohada de soltera. Debe haber otro modo, que no se llame Safo, ni Mesalina, ni María Egipciaca, ni Magdalena, ni Clemencia Isaura. Otro modo de ser humano y libre, otro modo de ser.
Es una delicia escuchar a Raquel, la verdad. Mirad quién habla, como dicen, look who's talking. O sea que quiero reivindicar ahora, y queremos reivindicar porque nos toca, bueno, es que todas, estaba mirando y son estupendas todas, pero hay una que nos tocaba mucho, que es Alaide Fopa, que ella muere torturada y su cuerpo nunca aparece, ¿no?, en Guatemala, en 1980, ¿no? Una mujer luchadora que reside, ella había nacido en Barcelona en el 14, era hija de un escritor teatral y de madre guatemalteca, y pasa la infancia en Argentina y la juventud y la adolescencia en Italia, reside en Guatemala por ese origen de su madre en los años 40, y luego se va al exilio a México. Fue profesora en la Universidad Autónoma de México, donde hizo de catedrática de literatura italiana y de sociología, y además con Elena Poniatowska funda la primera revista semanal feminista de México, colaboraba en el Foro de la Mujer, hacía un programa de radio, era muy activa, ¿no?, en reivindicar a las mujeres contra la represión, y desgraciadamente en 1980 hizo un viaje a Guatemala para visitar a su madre y renovar el pasaporte, algo que tenía que haber sido un trámite, y termina en algo terrible, en su asesinato, ¿no?, en su tortura y su asesinato. Y a Raquel y a mí siempre nos da una pena, es decir, pero bueno, pero ¿qué es esto, no? Y bueno, voy a leer un poema de su primer libro de poesías del 45, que se titula Vivir. Siento que mi vida corre como un lento río, que no tuviese principio ni fin, como si nunca hubiese nacido, ni existiese ningún confín. Sobre la tierra corre mi vida, tan mezclada al vivir de los hombres, mas resuena de remotos ecos y de voces misteriosas. A veces siento pasar como corriente secreta el mudo palpitar del universo. Un poema hermosísimo. Y voy a leer otro más porque creo que Alaide se lo merece. Desde luego. Y la verdad nos emocionábamos. Nuestra juventud camina por un triste sendero tras haber perdido el bien postrero. No pesa en nuestras manos la carga liviana del futuro. Este es un mundo sin mañana, nuestro viaje es oscuro. Nosotros no llevamos sonrientes esperanzas, solo nos quedan las mudas acechanzas de un camino inseguro y el espanto de la noche sombría, nuestro solitario canto. Gracias. Y eran poemas que escribió joven, pero presentían, tienes una sensación de como esa nube de dolor que luego la acechó y se la llevó, ¿no? El mal, ¿no? Alguien que decide secuestrar y asesinar y torturar. Es que no, ¿cómo defines eso? La verdad es que entre las biografías de las elegidas, y esto no es casual porque sucede mucho en realidad también con las biografías masculinas de los poetas, siempre se dice que la poesía, se dice de manera irreflexiva a veces, ¿para qué sirve la poesía? La poesía no sirve, y yo a veces me hago la reflexión, si fuera tan inocua no habría tantos poetas torturados y asesinados, y lo digo en masculino porque afecta tanto a hombres como a mujeres. Y es verdad que la biografía de los poetas y de las poetas en este caso, en muchos de estos casos está llena de represión, de encarcelamiento, desde luego de incomprensión, y de unas vidas en muchos casos muy, muy duras. El caso de Alaide ya es extremo, pero unas vidas muy duras en las que ellas verdaderamente tuvieron que luchar contra sociedades que no les tendían la mano y que no valoraban en absoluto ni su talento, ni su pulsión, ni sus capacidades intelectuales ni emocionales. Y recuerdas, Ana, que íbamos a empezar simbólicamente con Gabriela Mistral,
porque es hasta la fecha, imaginaos, la única poeta de lengua española a la que se le ha galardonado con el premio Nobel. Lo cual yo espero que se repare pronto esta injusticia, porque de pronto entre tantos millones de hablantes estoy convencida de que hay muchas mujeres que lo habrían merecido y que lo merecen y que lo merecerán. Ojalá pronto asistamos a una alegría de estas características, pero por lo pronto es la única todavía. Y queríamos empezar con ella de manera simbólica, pero no pudimos hacerlo porque pensamos en Delmira Agustini, que es una poeta uruguaya asesinada a los 27 años a manos de su ex marido. De alguna forma, una pionera, por desgracia, también en la violencia de género, digamos en los registros de violencia de género, no en la violencia de género en sí. Y entonces nos pareció que no podíamos dejar a Delmira fuera de la antología, y Delmira tiene un par de años más que Gabriela, ¿no? Menos. Perdón, eso, un par de años menos que... No, más, había nacido antes. Sí, exacto. ¿Te acuerdas? Exacto, entonces, sí, exacto, exacto. Eso, y comenzamos con Delmira, claro, que nació en 1886, porque Gabriela creo que es de 1889, ¿no? Exacto, sí, va justo después. Y entonces tiene importancia porque las fechas que son digamos que constan en la entradilla, en el subtítulo del libro, son 1886-1960, que son las fechas de nacimiento de las poetas seleccionadas, porque queríamos que todas hubieran podido tener tiempo de construcción de una obra ya plena durante el siglo XX, y las nacidas en el 60 pues ya tenían 40 años, digamos. Que las generaciones posteriores ya se pueden considerar más del 21, ¿no? Exacto, entonces cuando tienes que acotar, bueno, ¿cómo empiezo? ¿Cómo termino? Dijimos, venga, vamos a buscar el siglo XX. ¿Cómo definimos el siglo XX? Había algunas que habían nacido a finales del XIX, pero que su pulsión poética se desarrolla en el XX, y todas las que cerramos en 1960 por eso, porque dijimos, te da tiempo, tienes un arco, y además muchas veces la poesía, comienzas muy joven a escribir poesía, eso es muy interesante, el perfil del poeta. El narrador suele ser más tardío, tiene otra relación con la palabra, con la construcción narrativa, pero el poeta joven, ¿no? Esa emoción de los primeros versos, siempre hay muy buenos poetas, muy jóvenes, aparecen. Muy jóvenes. De hecho, a nosotras, ¿te acuerdas que a veces incluso teníamos algún disenso con las vivas porque nosotros queríamos publicar poemas del inicio y a lo mejor a ellas preferían poemas más recientes? Sí, y a nosotros pero ese poema, pero sí, es muy antiguo. Pero si eso es, yo era una jovencita, yo no quiero saber, no, pero es que es súper interesante, vas a encontrar unos rasgos. No, ponme tal, ¿verdad? Sí, es cierto que teníamos una percepción distinta a veces de las propias antologadas en este tipo de cosas, de nuestro enamoramiento con esos poemas de la juventud que están llenos de frescura, están llenos de esperanza. Sí, de primeros intentos, incluso de una musicalidad especial que ves que está buscando un ritmo. A mí eso me parece fascinante, no ver esa primera voz buscando un tono, un ritmo. Nosotros encontrábamos muchos elementos muy bonitos, fascinantes, y las autoras eran como, no, ese poema, por favor, no, eso, eso era muy joven, eso, yo no sabía escribir poesía. No, sí sabías. Perfectamente. Porque están los tonos, están tus imágenes, pero bueno, es verdad, pues muy interesante. Yo quiero ahora, no sé si tenemos mucho tiempo, pero si tenemos tiempo para leer un poema cada una, a mí me gustaría traer a colación ahora a la gran Alfonsina Storni, que es una poeta argentina, que es una de las grandes voces del siglo XX en nuestra lengua. Ella es muy famosa por una canción que seguramente a lo mejor habéis oído, a lo mejor no. Si no la habéis oído, yo os invito a que la busquéis en la biblioteca de vuestro móvil. Ahora que todas las canciones del mundo las tenemos ahí. Y es Alfonsina y el mar. La han interpretado muchas personas distintas. Es muy famosa la versión de Mercedes Sosa, que estamos todos enamorados de esa versión, pero hay muchos intérpretes, sobre todo de América Latina, también de España, que han interpretado Alfonsina y el mar, que es una canción hermosa que habla de ese final que tuvo Alfonsina, que fue terrible, pero poético, si me permitís que diga esa licencia, que ella se internó en el mar, en el Río de la Plata, en realidad, que es un río, es la desembocadura del Río de la Plata en Buenos Aires, que un poco pasa como en Lisboa, el Tajo, que de pronto el río se convierte en mar y es difícil ver dónde acaba uno y dónde empieza el otro. Y ella se internó para no volver en el agua. Y de eso
va esa canción que yo os invito a que escuchéis. Y ella envió un último poema antes de ese final al diario La Nación. Ella estaba en 1938 escribiendo este poema que se titula Voy a dormir. Dientes de flores, cofia de rocío, manos de hierbas, tú, nodriza fina, tenme prestas las sábanas terrosas y el edredón de musgos escardados. Voy a dormir, nodriza mía, acuéstame. Ponme una lámpara a la cabecera, una constelación, la que te guste. Todas son buenas, bájala un poquito, déjame sola. Oye romper los brotes, te acuna un pie celeste desde arriba y un pájaro te trenza unos compases para que olvides. Gracias. Ah, un encargo. Si él llama nuevamente por teléfono, le dices que no insista, que he salido. Sí, es un poema muy intenso. Sí, muy intenso. Hay una autora que nos gusta mucho. Sí, pues es que nos gustan todas mucho. Es que voy haciendo y digo, ay, bueno, pero ¿te acuerdas de Julia de Burgos? Ay, sí. Que es de Puerto Rico, pero ella muere en Nueva York, en Estados Unidos. Se la encuentra inconsciente en el 53 en la calle y muere en un hospital allí y no se la puede identificar su cuerpo, se la entierra en una tumba anónima y luego sus admiradores y amigos logran encontrar qué ha pasado con Julia de Burgos y se llevan el cuerpo a Puerto Rico, pero hay una historia muy triste, ¿no? de sufrimiento, de perderse en ese Nueva York de los años 50 y terminar allí sola. Entonces, de nuevo, son vidas de mujeres con un talento increíble, pero las circunstancias, la sociedad hace que acaben muy tristes y a mí, Julia, verdad, que nos emocionaba y además, de verdad, sus poemas son, estoy mirando a ver, es que son todos de una intensidad. Yo creo que para conocerla y para que luego vosotros la busquéis, voy a leer el primero, del 38, del libro Poema en 20 surcos, que es de su primer libro, pero es que los del final son espectaculares. Julia de Burgos, por favor, acordaros, es una voz increíble. A ver si lo leo bien. Se titula A Julia de Burgos, que es muy original, que es... Ya las gentes murmuran que yo soy tu enemiga, porque dicen que en verso doy al mundo tu yo. Mienten, Julia de Burgos, mienten, Julia de Burgos. La que se alza en mis versos no es tu voz, es mi voz, porque tú eres ropaje y la esencia soy yo, y el más profundo abismo se tiende entre las dos. Tú eres fría muñeca de mentira social y yo, viril destello de la humana verdad. Tú, miel de cortesana, hipocresías, yo no, que en todos mis poemas desnudo el corazón. Tú eres como tu mundo egoísta, yo no, que en todo me lo juego a ser lo que soy yo. Tú eres solo la grave señora, señorona, yo no. Yo soy la vida, la fuerza, la mujer. Tú eres de tu marido, de tu amo, yo no. Yo de nadie o de todos, porque a todos en mi limpio sentir y en mi pensar me doy. Tú te rizas el pelo y te pintas, yo no. A mí me riza el viento, a mí me pinta el sol. Tú eres dama casera, resignada, sumisa, atada a los prejuicios de los hombres, yo no. Yo soy rocinante, corriendo, desbocado, olfateando horizontes de justicia de Dios. Tú en ti misma no mandas, a ti todos te mandan, en ti mandan tu esposo, tus padres, tus parientes, el cura, la modista, el teatro, el casino, el auto, las alhajas, el banquete, el champán, el cielo y el infierno, y el qué dirán social. En mí no, que en mí manda mi solo corazón, mi solo pensamiento, quien manda en mí soy yo. Tú, flor de aristocracia, y yo, la flor del pueblo, tú en ti
lo tienes todo y a todos se lo debes, mientras que yo, a mí nada, a nadie se la debo. Tú, clavada al estático, dividendo ancestral, y yo, un 1 en la cifra del divisor social. Somos el duelo a muerte que se acerca fatal. Cuando las multitudes corran alborotadas, dejando atrás cenizas de injusticias quemadas, y cuando con la tea de las 7 virtudes, tras los 7 pecados, corran las multitudes contra ti y contra todo lo injusto y lo inhumano, yo iré en medio de ellas, con la tea en la mano. Gracias. Bravo. Es un poema interesantísimo, es de 1938. Es un poema fascinante porque es el enfrentamiento entre la mujer que obligaba a la sociedad y la mujer poeta. O sea, ese desdoblamiento es fascinante. Y es una mujer que, verdad, que se nos saltaban las lágrimas por su final, su soledad, su querer salir adelante, acabar en Nueva York, acabar sola. Bueno. Y son maravillosos, o sea, sus libros que estuvimos buscando, ¿te acuerdas? Todos. Ahí se nos saltaban las lágrimas a Raquel y a mí, nos emocionábamos un montón. Mucho. O sea. A mí me tranquilizó comprobar que en Puerto Rico la adoran. Hoy en día, después de tantos pesares como en vida tuvo que sufrir, hoy en día es una especie de emblema nacional, al menos para los poetas. Y allí se la considera, pues en la magnitud que tiene. Pero es verdad que ese desdoblamiento identitario, esa búsqueda, ese choque entre lo que se supone que debemos ser las mujeres, o que debían ser en 1938, aunque yo creo que todavía del todo no tenemos resueltos algunos cabos, y lo que verdaderamente ese espíritu quería y aspiraba y sentía, de pronto en este poema es más gráfico y más visible que nunca. Y es sorprendente porque es del primer libro. O sea, sí. Qué intuición, qué fuerza, qué capacidad, ¿no? Es lo que... Es grandísima. Y estábamos además con el poesía soy yo, estaba el yo, o sea, era como... es que... Sí, porque te acuerdas que cuando veíamos en muchas de las poetas el canto al yo, la construcción de la identidad personal, siempre seleccionábamos esos poemas, sí. Y con el de Julia... Bueno, fue... Sí, era una celebración. Cada poema que elegíamos, y además que es tan bonito, porque nos encanta la poesía, pues era una celebración. Es que disfrutamos y ahora es como estoy teniendo un déjà vu. Estoy como, ¿te acuerdas? Estamos reviviendo aquellos sí. y los cafés en el espejo, enfrente de la Biblioteca Nacional. Nos echaban de la biblioteca, mira niñas, ya es hora de irse, tal. Pero no, porque cerraban, claro. Entonces teníamos que continuar nuestra investigación en, es verdad, el café el espejo. En el café el espejo. Que nos echaban, es verdad. Y además, algunos de los libros ya no era muy gracioso porque estábamos buscando en línea para meter la tarjetita de solicitud del libro, porque el libro no necesariamente estaba muchas veces en los almacenes de la biblioteca, entonces tardaban en traerlo. Entonces, además había un límite de pedir, llegamos ahí con hojas para pedir libros, ¿no? Y es verdad, había esa coreografía también. Es muy complicado. Después, ¿te acuerdas que reflexionábamos como digamos que vivimos en una era digital en la que la información está muy accesible, pero estábamos tratando de autoras que vivieron en una época en la que no es tan sencillo acceder ni a su biografía, ni a sus datos, ni a sus primeros libros. Exacto, porque tampoco se ha escaneado, es que las bibliotecas están llenas de maravillas, a veces en almacén, que tiene que ir el investigador y llamar a la puerta. Oiga, tienen, porque también íbamos del Museo de América, aquí en Moncloa, a la otra biblioteca que hay allí, que también tiene muchas autoras latinoamericanas primeras ediciones, porque además a veces esas ediciones luego no se han reeditado, o sea que van apareciendo en antologías y uno lo que quiere es que uno lo lea, se emocione y busque ese rastro y pueda trabajar esas autoras, ¿no? Sí, nosotras, ¿te acuerdas? Dejábamos caer en el estudio preliminar que la invitación, y os la hacemos extensiva, a las personas de otras generaciones para que sigáis en ese camino de descubrimiento, y hay muchísimo que hacer en este campo de la recuperación de nuevas voces, y este libro no es más que una semilla en un camino común y colectivo que tendremos que ir haciendo entre todos, ¿no? Pero fue muy hermoso festejar el encuentro con ellas, esa comunión, y sobre todo
lo que nos parecía que era un acto de justicia moral, ¿no? que es darlas a conocer. Y además, en muchos casos, yo ahora el último poema que voy a leer es de una española, voy a seleccionar alguna de la generación del 27. Sí, me parece estupendo, ahora lo que vamos a hacer. Claro, porque también ese camino de las llamadas sin sombrero, cuando Tania Bayó hizo ese libro tan maravilloso que abrió camino también para darnos a entender que en esa fotografía solo masculina que hemos visto de la generación del 27 en los libros de texto no es del todo cierta, es decir, son todos los que están, pero no están todos los que son, porque había también todos estos hombres maravillosos, Federico García Lorca, Rafael Alberti, Luis Cernuda, Manuel Alto Laguirre, convivían con mujeres, obviamente, porque la sociedad es plural, y tenían amigas, y tenían novias, y amantes, y compañeras, y colegas. Y hay fotografías que ahora ya se están dando a conocer en que la generación está completa. ¿Dónde están las mujeres? Y digamos que empiezan ya a ser bastante conocidas muchas de ellas, pero ha sido sobre todo debido a un trabajo de investigación de mucha gente durante los últimos 10 años, sobre todo. 15 podemos decir, pero en el año 2000, de pronto, generación del 27, solo conocíamos los nombres masculinos. Y bueno, pues todo este trabajo parece que no, pero va abriendo caminos que después ya se instalan y ya no tienen retorno, ¿no? Ya no se puede concebir la generación del 27 sin hablar de Concha Méndez, de Ernestina de Champurcín, y eso es un avance del que tenemos que congratularnos, ¿no? Y entonces, si te parece, ahora nos vamos a ir con ellas, que son nuestras abuelas. Todas son abuelas nuestras, sí. Pero bueno, algunas son hermanas mayores solamente, sí. pero algunas son abuelas y hasta bisabuelas, y desde luego en la generación del 27 son abuelas directas. No hay que contar lo que sucedió con ellas porque es muy conocido, ¿no? Pero la gran mayoría acabaron o en el exilio, muchas de ellas en México, o en el exilio interior, que yo no sé qué es más doloroso, que es recluidas en sus casas en diferentes puntos de España sin escribir, sin hacer ningún asomo, ningún atisbo de acto cultural, de publicación, y absolutamente apartadas de la vida social y de la vida intelectual del país, como en el caso, por ejemplo, de Lucía de Sansaornil, ¿recuerdas? Es verdad. Sánchez Saornil, que ella firmaba con Luciano Sansa, ¿recuerdas? Sí. Lucía Sánchez Saornil. O, bueno, tantas otras. Yo quisiera leer a Concha Méndez. Sí, está aquí. Ay, ¿la tienes? Sí, la he marcado. Y yo creo que ya cerramos con Concha, ¿no? Para dar paso a preguntas. Exacto. Concha es una mujer absolutamente increíble desde todos los puntos de vista. Ella funda una revista, El Caballo Verde para la Poesía, que es fundamental, bueno, ella con Manuel Alto Laguirre, es fundamental para dar a conocer todas esas voces que ahora nos parecen tan asentadas, pero que en su día eran jóvenes muchachos y, como decía Federico, la capellita cultural de Europa, porque en ese momento el avance cultural de España no tenía parangón. Y ella, además, una mujer avanzada a su tiempo desde todos los puntos de vista, deportista. Y tiene un poema que a mí nos gusta mucho, y es el primero que incluimos. Es un poema que ella escribió con 20 y tantos años, que se titula Jazz Band. Ella pertenece a toda esa época, lo publicó en los años 20, la famosa Jazzy Age americana, aquella época de esplendor en la que parecía que todo iba a ser posible. Y a mí este poema me sobrecoge mucho por su cosmopolitismo, por su multiculturalidad, y sobre todo por esa esperanza de un mundo sin fronteras en el que ya las mujeres pudieran ser partícipes, y concretamente las españolas, ¿no? Porque es como doble yugo, digamos, que arrastraban. Y es un poema delicioso en su primer libro, que se titula Inquietudes, publicado. Ritmo cortado, luces vibrantes, campanas histéricas, astros fulminantes, erotismos, licores rebosantes, juegos de niños, acordes delirantes, jazz band, rascacielos, diáfanos cristales, exóticos murmullos, quejido de metales.
Y creo que con ese poema de 1926, que tiene casi 100 años este casi poema. 100 años y la fuerza, cómo se veían, imaginar, ¿no? Ver, escuchar, imaginar lo que proyectan. Cerramos para que puedan hacernos preguntas. Yo creo que es un poema perfecto. Es un poema que no es que parezca actual, es que es un poema del futuro, ¿no? Exacto, es un poema del futuro. Tiene 100 años. Os voy a pedir también una cosita cuando termines este poema, Ana, si me da jalelo y os hago yo una pregunta. ¿Otro poema? No, lee este y os... ¿Leo otra vez Yazban? No, el que ibas a leer ahora. No, yo también quería leer otro de Concha Méndez, que me gusta mucho, que es Insomnio, porque, bueno, la poesía te influye incluso cuando escribes prosa, o sea, la poesía es fundamental. Y este poema es del 32, lo cual, fijaros que en Concha tenemos este poema del libro Inquietudes, del 26, lleno de ritmo, lleno de sensaciones, ¿no? Casi futurista, las vanguardias, la alegría. Y sin embargo, en el 32, en el poemario Vida a Vida, hay como un presentimiento, por lo menos es así como lo interpretamos, insomnio. Este no saber vivir a la plena luz del sol y hacer día de la noche, y este infinito terror al vacío de las horas, y este ver cómo se va lo que soy para no ser más allá. Qué angustiosa cárcel está de hierro por todas partes, con las ventanas al mundo, a las sombras, a la nada. Gracias. Necesitamos el sonido para que se puedan escuchar las preguntas. Bueno, en cualquier caso, quería daros las gracias. Estaba pensando que con esta charla tan animada sobre lo divertida que es la filología, yo también hice filología, y que habéis abierto como una puerta nueva a los filólogos, ¿no? Decir, oye, que todavía queda mucho por investigar. Muchísimo por investigar, y se lo pasa uno bomba, se lo pasa bien, es emocionante. Hacer un Poesía soy yo también, un Poesía soy yo segunda parte, y a lo mejor no, y seguro que las dos primeras poetas que estarían en ese Poesía soy yo también serían Ana Merino y Raquel Lanceros. Entonces, esto no lo he hablado, entonces os voy a meter en un lío, pero me gustaría que leyerais un poema vuestro, no sé si con el móvil a lo mejor. Pues será con el móvil, porque con el móvil va a tener que ser con el móvil. No, hay libros, Bueno, qué maravilla, menos mal nos han Menos mal. Bueno, José Manuel, nos ha salvado porque yo... Vale, pero nos ha salvado, José Manuel, porque si no, a mí me hunden, no me entero. Mira que nos los intentamos aprender de memoria, pero claro, así del todo sin el soporte, no vaya a ser que metamos la pata. Muy bien. Empiezo yo y cierras tú. O al revés, como tú prefieras. No, porque es Matria y es un libro muy reciente, precioso, y este es un libro del 2000. Es La voz de los relojes. Entonces, así ven dos miradas. Este es un libro que escribí, que publiqué en el año 2000, o sea, han pasado la friolera de 22 años. Madre mía. Es la friolera. Madre mía. Y le tengo mucho cariño, lo escribí en Estados Unidos, porque he pasado muchos años, la friolera de 26 años, 27 años ya en Estados Unidos, llevo esa doble vida. Y es un poema, el que voy a leer, me alegro que me hayan dado este libro. Le tengo mucho cariño porque era la época en la que estaba escribiendo mi tesis doctoral. Estaba investigando, yo soy teórica de la historieta, soy experta en estudios culturales, en cómic, y claro, me había ido en 1995 a Estados Unidos a estudiar, a hacer una maestría. Estados Unidos es un espacio muy interesante para investigar, para el hispanismo, porque hay muchas ayudas, o sea que los estadounidenses, si les gusta tu perfil, te van ayudando, y bueno, por eso me he quedado tantos años, ya tengo ahí la cátedra. Pero yo tenía una manía. Decía Max Au que uno era de donde estudiaba el bachillerato, y mi teoría es, uno es de donde va a la peluquería.
Entonces, yo tenía España en el corazón, siempre en el corazón, entonces me resistía a ir a la peluquería en Estados Unidos. Para mí, ir a la peluquería en Estados Unidos, no, yo soy española, entonces llegaba a visitar a mis padres en Navidad corriendo con unos pelos ahí a la peluquería, llegaba el verano rápidamente a la peluquería, etcétera, ¿no? Era como lo primero que hacía al dejar las maletas era correr a la peluquería. Pero ¿qué pasó? Que estaba investigando para la tesis, que no podía volver a España, que tenía que terminar el manuscrito, seguir trabajando, entonces no había regreso a España. Ya tenía unos pelos que eso era imposible. Entonces ya con esos pelos, ese desastre, tuve que aceptar que tenía que buscar un peluquero en Pittsburgh, estaba en la Universidad de Pittsburgh, en la ciudad de Pittsburgh, e ir a la peluquería. Había que enfrentarse a eso, ¿no? Esa traición al peluquero español. Entonces me pasó una cosa, que fui a la peluquería, una cosa tan, bueno, pues, tan común, tan simple, y al volver a casa sentí el poema. Me vino el poema a raíz de la experiencia en la peluquería. Y os voy a leer el poema que sale de esa experiencia de ir a la peluquería. En la peluquería del señor Russell me saludan con cariño sin conocerme, y una anciana desdentada me dice que mi corazón es dulce. Yo sonrío mientras me acomodo en una vieja silla de cuero y escucho el sonido de las tijeras al compás de la música arrugada de unos discos de vinilo. Y la cabeza me late de caminar por el frío, de buscar sigilosa algún indicio azul de la primavera. El cartero ha dejado el bolsón de cartas sobre la mesa de las horquillas y los peines y se ha sentado con nosotros a pasar el rato. Se ha hundido lentamente en un sofá giratorio con orejeras. Su cuerpo inmenso ha sonado a océano por dentro. Varias veces nos hemos mirado y yo he creído ver al rey de los peces agonizar en su carraspeo de voz ronca y tos sanguinolenta. A la peluquería del señor Russell uno llega de casualidad porque la casa no tiene escaparate, solo un cartel en la ventana que dice que corta el pelo, incluso los domingos. La curiosidad hace que llames a la puerta, descubras un viejo salón y veas cómo tus mechones van cayendo junto a la chimenea. Una mujer desde el espejo me mira, tiene el pelo liso, una melena corta a la altura de la nuca. Esa mujer soy yo, cuando se ríe, es mi boca la que se abre. Y el señor Russell es feliz, feliz de saber que sus dedos temblorosos todavía pueden cortarle la desolación a los días. Y yo, que soy la mujer del espejo, tengo que cruzarlo para volver a casa y llevarme de la mano al rey de los peces para que muera con dignidad en la laguna del cementerio, el único lugar que conozco donde los árboles y el viento saben imitar el sonido de las olas y la nieve es la espuma de un océano inmóvil. Tengo que darme prisa, ahora que alguien ha dejado pasar unos segundos y yo puedo cruzar sobre mi cuerpo y aletear junto al cartero en un simulacro de mar, en la tristeza de sus ojos redondos y de su boca abierta, como mi risa, que va perdiendo el color hasta llenarse de sal fría. Tengo que darme prisa para despertar cuanto antes de este sueño de lápidas blancas y abrazarme a otro sueño que me desnude bajo la tierra y me haga morder la manzana del paraíso. Para que veáis lo que da de sí la peluquería, ¿eh? En cualquier lugar. Qué hermoso símbolo de la peluquería. Además, yo no sé si tenéis la sensación, yo en la peluquería, como en ningún otro lugar, tengo la sensación de que el lenguaje, fijaos que hablamos de la poesía, que es ese lugar donde se tientan y se investigan los límites del propio lenguaje. Y bueno, haciendo una broma, pero de alguna forma los límites del lenguaje se exploran mucho en la peluquería, pero a mí nunca jamás me hacen lo que yo he dicho que me hagan. Entonces de pronto es como, ¿no? Es un lugar que es muy difícil explicarse. Yo lo he intentado todo y normalmente siempre salgo con otra, ¿no? Sí, con otra sensación. Entonces sí, hasta desde el punto de vista de la propia capacidad del lenguaje para comunicar, las peluquerías son interesantes. Bueno, continuando ese diálogo de ese poema escrito en 2000, las mujeres que somos, las que seremos, las que, en fin. Yo voy a leer un poema que se titula Amor propio, que
Fijaos, amor propio parece ser un término positivo, ¿no? Frente a otros términos que hacen alusión a algo parecido, pero que están mucho más enfermos, tipo más egolatría, en fin, todas estas épocas que estamos viviendo de egos desbordados. Y bueno, y el amor propio así tan tranquilo, tan necesario y tan colaborativo con los demás. Aún no la conozco, pero sé que me piensa, me contempla también, de vez en cuando. Tiene fotografías, vídeos, grabaciones, quién sabe si hologramas. Mientras yo me preocupo por cualquier nimiedad cuyo fin no recuerda, ella sueña la dicha que sería volver a estar un rato en mi lugar. La anciana que seré me quiere más que yo. Y Matria es el libro que tuvo el premio a la crítica. ¿En qué año lo publicaste? Fue en 2018, pero fueron los últimos días de diciembre, Es o sea verdad, que técnicamente, pero es una belleza, o sea, y habla desde esa... No. Yo le pediría que lea otro más de Matria, que nos hemos quedado venga, léenos otro más. Bueno, más. breve. Vale, Voy a coger uno breve pero entonces, por no hacer... Es que es un poemario muy importante, es un poemario que aúna muchas reflexiones sobre el lugar de la mujer, sobre el lugar que somos y hay que tenerlo en cuenta, ese poemario de Raquel. Bueno, yo te agradezco. Ahora está Ana, aprovechando que no me oye, está Ana promocionando su última novela, que es una belleza. Se titula Amigos, seguro que ya lo sabéis, porque ya ha estado en unas cuantas ciudades, pero todavía te quedan muchas. Y es una novela, además, metaliteraria. Es decir, que en ella, bueno, no quiero destripar, pero Ana hace hallazgos muy importantes desde el punto de vista filológico en esa novela. Y además es una delicia literaria. Así que está en todas las librerías, en los escaparates, porque es una súper novedad, que cuando ha salido publicada hace un par de meses. Pero Amigo. Volvamos a Matria. Amigo. Que es, además, con un poco de suerte la vais a poder ver todavía presentándolo en algún lugar, porque está en plena promoción, o sea que es muy importante esa novela. Además, todo lo que significa con respecto a lo que hemos estado hablando. De la poesía, sí. De la poesía. Una reflexión sobre la poesía, el lugar de la poesía. La protagonista es una poeta mexicana, que me invento. Sí, pero... y trazas lazos con América, con nuestro pasado, en fin. Pero bueno, Matria. Amigo. A ver, uno cortito. Precioso. Es que es un libro delicioso. Bueno, leo este del inicio, que es un poema breve, bueno, tiene... Los poetas en menos de 20 versos decimos, 10 versos es breve, hasta 20 es... ¿no? Y luego ya cuando pasa de la página. Ahora estamos en el Paraninfo de una universidad. A la universidad Unamuno la denominaba el templo del saber, así que con todo el respeto, pero también la universidad favorece el cuestionamiento de lo establecido y a veces, yo no sé si estáis de acuerdo o no, pero a veces los currícula no contemplan algunas capacidades de los seres humanos que son asombrosas y que seguramente son el motor del mundo, y sobre esto reflexiona la loca más cuerda. ¿Quién es el ser humano más libre de la tierra? ¿Quién es capaz de nacer más de una vez? ¿Quién habla con los árboles? ¿Quién llueve? ¿Quién viaja hasta el umbral de otra galaxia? ¿Quién comparte las aguas con las ninfas? ¿Quién ambiciona un tiempo sin subordinación? ¿Quién traspasa un espejo? ¿Quién es el espejo? ¿Quién brinda con Ulises en el puerto de Ítaca? ¿Quién sobrevive ileso a una tormenta dentro del corazón? ¿Quién desposa al destino? ¿Quién corteja a la muerte? ¿Quién emprende una gesta a unas sabiendas de una derrota cierta? ¿Quién para con su mano los relámpagos de un dios? ¿Quién sueña con androides que soñaban con ovejas eléctricas? ¿Quién ha visto su alma? ¿Quién vence a los molinos? ¿Quién tiene largos trenes recorriendo la estepa de sus venas? ¿Con quién es comparable la belleza del fuego? ¿A quién le pertenece lo que no es de nadie?
¿Por quién siguen doblando las campanas? ¿Quién puede competir con la imaginación? ¿Esto suena? Sí, ya. Bueno, no es una pregunta, es sencillamente un profundo agradecimiento y deciros la emoción que siento porque me encuentro en el Paraninfo de la facultad donde estudié hace ya muchos años. Yo soy catedrático de Instituto de Lengua y Literatura jubilado hace ya bastante, y el tener un acto de este tipo pues me recuerda otros maravillosos que he vivido aquí, y entonces pues manifestaros mi profundo agradecimiento y mi felicitación por el libro, que ya tengo unas ganas tremendas, en cuanto me salga a la calle, de ver dónde lo puedo adquirir y seguir pues haciendo propaganda de vuestra tarea, ¿no? Yo conozco a Raquel por la conferencia que dio en la Fundación Juan Mar, y de hecho pues la pasé a mis amigos el vídeo, y mi mujer en el instituto, ella es profesora, todavía no se ha jubilado y aún le queda, pues disfrutaron los alumnos porque me dijo con esa conferencia, y yo bueno, felicito a las dos. A Ana no la conozco, pero conozco y he leído a su padre. Es estupendo. Y claro, pues es un momento maravilloso para mí, y creo que hemos sido unos privilegiados por disfrutar de este rato. Nada más. Muchas gracias. Bueno, pues lo siento mucho, pero nos tenemos que ir porque hay otra actividad y no podemos quedarnos más tiempo, así que no. Pero bueno, nos vamos a pasar. Me ha encantado, Raquelita. Muchas gracias. Nos hemos organizado, ¿verdad? Como si lo tuviéramos ensayado. Pero es que trabajamos mucho, es que ha sido un déjà vu, me ha encantado.